pasado habíamos iniciado con el subsistema físico. Decíamos de que vamos a continuar con el subsistema físico. La primera parte era la planta física y el diseño en áreas, ¿no? Que eran dos unidades, unidad central de producción de alimentos y unidad dietética y distribución. En la unidad central de producción de alimentos teníamos 3 áreas, que eran los 3 triángulos que ustedes veían en el flujo unidireccional, que era área de recepción, almacenamiento, área de producción y área de lavado. Era la tarea que tenían que enviarme, varios me han enviado, todavía no les he revisado, voy a revisar en el transcurso del día y les voy a mandar las respuestas y las observaciones. Entonces, la segunda parte de ese subsistema físico son los equipos y maquinarias en el servicio de alimentación. Y vemos de que lo que es importante en esta área es conocer qué tipo de equipos hay para las distintas preparaciones y saber elegir el equipo necesario según el nivel de complejidad del servicio de alimentación, también según el número de usuarios a atender, o del tipo de servicio que puede ser centralizado, semicentralizado, descentralizado, como hemos avanzado antes en los tipos de servicio de alimentación. También se debe tomar en cuenta para elegir el tipo de equipo, qué preparaciones culinarias tengo, ¿no? De acuerdo a las necesidades del usuario, de los platos que voy a preparar, ¿no? También tengo que fijarme en el espacio físico que tengo. De repente tienen un servicio de alimentación, un lugar bien pequeño, ¿no? Como un patio de comidas, entonces tengo que elegir cuidadosamente el equipo y el tamaño de los equipos para poder ponerlos y que no estén estorbando o dando un mal flujo en la distribución de los alimentos, ¿no? También tengo que tener en cuenta los recursos financieros. Aquí vamos a tener en los recursos financieros, como que ustedes tengan o estén presentando un proyecto a un inversionista, como que tengan el dinero para comprar el equipo adecuado, vamos a hacer, ¿ya? Y también hay que ver que haya el equipo en el mercado. De esta forma es que se clasifican según su función en equipos para cocinar, equipo para guardar, equipo para preparación de alimentos, equipo para preparar y servir bebidas, equipo de lavado, equipo de eliminación de residuos, equipos pequeños de cocina y equipos de uso personal. Entonces vamos a ver todos aquellos equipos que son para cocinar. En la segunda parte, que es subsistema operativo, vamos a ver todos los tipos de preparaciones, cuando es horneado, cuando es asado, ¿no? Cuando es estofado, todos los nombres que se utilizan en la preparación de los alimentos cuando estos son cocinados. En la próxima clase les voy a repartir los temas, a ver unas exposiciones, y con lo que avancemos hoy ya estamos listos para el primer parcial. Ya tenemos, puede ser de esta semana, de este sábado que viene al siguiente, el primer parcial. Yo les voy a pasar las diapositivas para que estudien, pero ustedes tienen el libro original que les he pasado en digital, ¿no? De Blanca Dolly Tijada, el de Administración de Servicio de Alimentación. Entonces, entre los equipos que son para cocinar, tenemos los hornos para fines generales. Estos se lo utilizan para diversas actividades, pueden funcionar con gas o electricidad. Hay de distintos tamaños, ¿ya? Y normalmente estos hornos para fines generales vienen con cocinas en la parte superior o con planchas, ¿ya? En toda cocina es necesario un horno para fines generales y normalmente se los colocan unidas formando islas, ¿ya? Normalmente las cocinas se ponen en el centro, ¿ya? No apoyadas a la pared, son
fijar las cocinas que hay en los restaurantes, en los videos que uno ve en la televisión, van a fijarse que las cocinas y hornos generales están predispuestos en el centro de la cocina o de la unidad central de producción de alimentos, y en la parte superior siempre tiene un extractor, ¿no? Entonces esto es para facilitar el flujo, ¿no? del personal, del chef, de los cocineros. Se hace resaltar que en estos hornos de fines generales tienen control de temperatura, pero no son uniformes. Estos serían prácticamente como los hornos que tenemos en las casas, en cocinas, que tienen la parte superior, las hornallas o unas planchas. Si ustedes hacen, de repente, han visto que hace su mamá pan o hace cuñapé, van a fijarse que la preparación para este tipo de comidas no es uniforme, ¿no? De repente cuando hacen alguna carne al horno, un chancho al horno, en su horno de cocina es un poco más parejo, por lo que cocina primero en agua y luego en su grasa, pero cuando se hacen otro tipo de preparaciones secas como panes, cuñapés o roscas en esos hornos, van a fijarse que no es uniforme. Entonces van a estar la mamá de repente abriendo el horno cada cierto tiempo, y los de las orillas tal vez se cocinan más, o una esquina, dependiendo del tipo de horno. Entonces, son necesarios en cualquier cocina, pero cuando se habla de ciertas preparaciones no se pueden utilizar porque la temperatura interna no es uniforme. Esa sería su desventaja. Otro tipo de horno que existe es el horno de convección. Estos hornos tienen una temperatura y un cocinado muy uniforme, precisan menos energía. Hay una utilización muy eficaz del espacio del horno. Si ustedes se fijan en un horno convencional de las casas, en fines generales, tienen solo para colocar una o dos bandejas, ¿no? Aquí tenemos una fotito de un horno de convección, y se pueden utilizar varias bandejas, ¿no? Optimizando este proceso de cocción. Entonces pueden cocinar de repente el arroz, las verduras al mismo tiempo en este tipo de horno. Y tiene un ventilador. Entonces, para la circulación del aire caliente en el interior, prácticamente se parecen mucho a una estufa de laboratorio, estos hornos, ¿ya? Entonces, de repente un restaurante ya más grande, ¿no?, es necesario la compra de este tipo de horno, ¿ya? Entonces, estamos mirando que existen estos hornos, cuáles son sus ventajas, ¿ya? Y si les toca comprar uno de estos, también para primero saber cuáles son sus características, sus ventajas, y si es con respecto al precio viable la compra de ellos. Luego, para lo que el anterior sería para usos de fines generales, ¿no? De repente verduras, arroz, papas o cualquier cosa que se quiera cocinar de repente por ebullición, lo pueden hacer también por estos hornos de convección, ¿no? Tiene, como les digo, muchas bandejas, puede estar optimizando el espacio del horno y el cocinado es uniforme. Luego tenemos los hornos para panadería, pastelería. Para los que están haciendo panadería, pastelería, tienen que buscar este tipo de horno. Son construidos con los compartimentos en forma de grandes plataformas individuales. Entonces, tienen calentadores que calientan la parte superior o inferior de la plataforma para un cocinado uniforme del pan y los pasteles. Entonces, si tienen panadería o pastelería, tienen que buscar un horno especial para ellos, donde estos hornos tienen un control independiente en cada plataforma, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una doble plataforma donde debajo está la cámara de maduración y arriba ya es el cocinado de los hornos. Tiene un sistema de vaporización para los pan francés, para que salgan crocantes, así como los del supermercado. Entonces tienen que vaporizarle agua, ¿no?, durante la cocción para que salga más crocante por fuera. Entonces eso no se puede hacer ni en un horno de convección
ni un horno de fines generales, tienen que tener un horno específico. Si ustedes espían en los supermercados, en la parte donde hacen la panadería, por ejemplo en el hipermercado, van a fijarse que hay puro de estos hornos, ¿ya? Y también se puede variar el calor en la parte superior e inferior y tiene una bóveda incorporada. Entonces, cuando ustedes hagan su cotización, van a ver todas las características del horno que van a comprar para su panadería o su pastelería, lo que estén haciendo esto, ¿no? Y tienen que identificar para qué cantidad de pan también tienen que hacer, ¿no? Si es para de repente 1 quintal, 2 quintales, eso tienen que identificar la capacidad de producción de su panadería. A los que estén haciendo pizzas, tienen que considerar que no deben comprar ningún horno para fines generales, ni un horno de convección. Tienen que comprar un horno para pizza específicamente. ¿Ya? Estos pueden ser calentados a gas o electricidad, ¿no? En Bolivia no se recomienda de que ustedes compren equipos que sean electricidad porque nosotros tenemos una electricidad bastante cara, ¿no? Se le va a venir la factura elevadísima. Sin embargo, tenemos gas que es muy económico, ¿no? Peor ahora con lo que hay gas a domicilio, es bastante económico y se facilita mucho el uso. Entonces, cuando les toque comprar su equipo, en este caso para la pizzería, debe ser elegido que sea gas. ¿Ya? Lo interesante de estos equipos para pizzería es que elevan la temperatura rápidamente, ¿no? Y tienen un mejor aislamiento. Sería como cuando ustedes ven una mufla en laboratorio, ¿no? Está bastante más aislado y eleva mucho la temperatura en poco tiempo. Entonces, si ustedes se fijan, las pizzas tienen que estar en 7, 8 minutos ya cocidas para que queden crocantes por fuera, ¿no? Y que cocine la masa por dentro del pan, porque todos los demás ingredientes ya están cocidos, la salsa ya está cocida, el queso solo que derrita, y los otros ingredientes, tal vez si es una de estrogonoff o una de otro tipo de ingredientes de comida, ya está cocinado o precocinado. Solamente es para que se unan los ingredientes y que se le hace este tipo de cocción. Entonces, para los que tengan pizzería, tienen que ir y averiguar estos hornos específicos para pizza. Luego tenemos los hornos microondas, que en este tipo de horno el calor, bueno, es generado debido a la fricción. ¿Ya? La onda entra dentro del alimento y hace vibrar las partículas de agua. Entonces, al vibrar el agua que hay dentro del alimento, ya se va a calentar. Entonces, tienen varios inconvenientes el uso de microondas para los servicios de restauración. El primero es que normalmente los equipos son pequeños, no se puede poner grandes cantidades de alimentos. Lo segundo es que no se puede controlar la temperatura. En un microondas lo que se controla es la potencia, ¿ya? La energía de la onda, la que va a penetrar dentro del alimento. Otra desventaja de los hornos microondas antiguos es que no tenían un sistema de dorado de alimentos, ¿no? Como el alimento se cocina de adentro para afuera, ¿no? Los platos, de repente ustedes cocinaban pollo, querían hacer una torta, si la cocinan en un microondas va a salir la torta blanca, un pan blanco, así como que esté crudo. ¿Ya? Esas eran las desventajas. Entonces, y también la capacidad del horno y el gran gasto de energía. ¿Ya? Entonces, el horno microondas normalmente se lo utiliza para la regeneración de los alimentos, para aquellos snacks o servicios donde ya está preparado el alimento, de repente cuñapé o el tamal, algún alimento que ustedes quieran darle al cliente y que ya se encuentre frío, ¿no? Para recalentarlo. Ese es su mayor uso, ¿no? También en servicio de alimentación pequeños para congelar los alimentos, pero para grandes no, porque, como les decía, tiene un gran gasto de energía, ¿no? Ahora,
Los nuevos microondas todos vienen con un sistema combinado con convección. Entonces tiene un sistema donde se calienta una resistencia, como los hornos eléctricos, ¿ya? Y eso va combinando la energía calorífica que va como en un horno de eléctrico, ¿no? De radiación, y la energía por la microonda, ¿no? Las combina las dos, va cocinando de adentro para afuera y la desradiación va dorándolo el alimento por fuera. Entonces se van a fijar que todos los hornos microondas ya vienen con esos dos métodos para que no salgan pálidos los alimentos y tengan una agradable apariencia, ¿no? A la que estamos acostumbrados. Entonces eso sería con respecto a los hornos, y tenemos otros hornos que son para asar y mantener. Estos hornos son diseñados para asar carne a baja temperatura y vienen con una sonda para medir la temperatura interna del alimento. Entonces, este tipo de horno ya es para grandes piezas de alimentos, ¿no? Ustedes pueden poner las piernas enteras, los costillares enteros de los alimentos, y tiene la sonda donde les indica cuál es la temperatura segura interna. Ya tenemos el dibujito ahí para las res, ¿no? De 70, para ovejas, cabra tenemos entre 77 y 80, para cerdo tenemos 85, para pollo tenemos 90. ¿Ya? Entonces, las piezas grandes, ustedes han visto, por ejemplo, cuando hacen chancho al horno, cuando hacen chancho al palo, ¿no? Los tiempos de preparación de ese tipo de alimentos de grandes piezas son de 6-7 horas. ¿Ya? Entonces, a veces el que no está acostumbrado a preparar grandes cantidades de alimentos piensa que va a poner en su horno y en una hora ya va a estar cocido, y no es así. ¿Ya? Cuando ustedes vean a su mamá o a sus tías preparando de repente para Navidad o para un cumpleaños grandes cantidades de carne, se van a fijar, van a tomar en cuenta que son varias horas de preparación, por lo menos 4 o 5 horas para, por ejemplo, el chancho. Si no es ese tiempo, va a estar cocido por fuera, y cuando partan el alimento va a estar crudo por dentro. Entonces, hay equipo especializado para este tipo de preparaciones, que son estos hornos para asar y mantener. Luego tenemos los hornos para regeneración. ¿Ya? Estos pueden ser por infrarrojo, por microondas, por convección forzada, por vapor húmedo, puede ser vapor seco con alta temperatura o distintas combinaciones. Luego tenemos los hornos de convección por vapor también. ¿Ya? Todos estos tipos de hornos se utilizan mucho cuando yo utilizo comidas congeladas, por ejemplo. ¿Ya? En otros países les llegan las verduras ya picadas y congeladas a los restaurantes porque se manejan grandes cantidades, ¿no? Entonces les sale tal vez más barato comprar su verdura congelada ya picada y preparada, que tener un personal ahí mismo en el restaurante que le haga todo ese trabajo. Entonces tienen que tener estos hornos de regeneración para poder poner a tono ya las preparaciones, ya que tal vez vienen precocidas, ¿no? Por ejemplo, este tipo de hornos de regeneración les comentaba que hay en los aviones, donde ya está la comida preparada, ya congelada o refrigerada, y tienen que entregarla caliente pues a los pasajeros. Entonces tienen que tener en el avión un horno de regeneración para calentar los platos de comida antes de darle a los pasajeros. ¿Ya? Eso sería con respecto a los tipos de horno. Como le digo, todo este capítulo es un poco informativo. ¿Ya? El capítulo completo, si lo quieren ir revisando, también está en el de Blanca Dolly Tejada, pero tengo otro libro que les voy a pasar, también lo voy a digitalizar en el transcurso de la semana para que tengan también la información completa, ¿no? Como sabemos que las diapositivas es un resumen. Tenemos en lo que se refiere a ebullición, las calderas para hervir.
¿no? Entonces, normalmente en los servicios de alimentación, por ser más económico, directamente se compran estas ollas grandes, ¿no? Que vemos de 200 litros. Pero lo ideal sería comprar estas calderas para hervir, que son de pieza fundida, y también son calentadas en forma directa o indirecta con gas o electricidad. Normalmente estas ollas tienen una camisa de vapor. De repente, si ustedes tienen sus preparaciones de arroz con leche, de flan a nivel industrial, van a fijarse que van a utilizar este tipo de equipo donde tiene un mezclador en la parte interna, ¿no? Para que no se peguen los productos lácteos, si es este tipo de preparaciones, ¿no? Entre las principales características están brazos giratorios para introducir agua fría, la caldera interior puede elevarse, hay controles de seguridad, hay tapaderas articuladas contrapesadas y tapaderas para subir y bajar. Normalmente la mayoría de los accidentes que ocurren en las cocinas es debido a quemaduras por vapor, y estas se dan normalmente cuando van y destapan a alguien que no tiene experiencia, un descuido, estas ollas grandes, ¿no? Están tapadas y viene alguien, la destapa y sale el vapor, ¿no? Ustedes saben que el vapor está a 100 grados, ¿no? Y se queman el brazo, otros se queman la cara, entonces hay equipo apropiado para este tipo de preparaciones, pero de no tenerlo tenemos también que tener cuidado con las quemaduras y el mal uso de algunos utensilios que se utilizan en el servicio. A ustedes, cuando les toque en la parte operativa, van a ver también los cuidados que se tienen que tener en cada tipo de preparación. En lo que es también para hervir, tenemos las placas para hervir por inducción, que es la que sale normalmente en la televisión cuando están haciendo sus preparaciones de comida en los programas matutinos. Tenemos donde funcionan solo con hierro fundido o acero, ¿ya? Y son con corriente, ¿ya? Solamente estas placas de inducción funcionan si ustedes colocan una olla de hierro fundido o acero, ¿ya? Solamente pueden utilizarse con ollas de metales que sean ferromagnéticos, ¿ya? Ese es un tipo de cocina o placa de inducción para hervir. Ahí tenemos la tradicional, que es una placa para hervir con parte superior abierta, que es la que normalmente viene encima de los hornos de uso generales. Y tienen quemadores a gas, también pueden venir con electricidad. Y los anillos o los quemadores pueden variar de 2 a 10, ¿no? Dependiendo del tamaño de la placa. Tenemos luego la plancha para hervir con la parte superior sólida, ¿no? Que facilita la limpieza, porque normalmente cuando ponemos algo a hervir tal vez rebalsa, entonces tenemos que esta del medio, que es la que tenemos en la cocina, pues no se dificulta su limpieza, ¿no? Cuando se desgrama todo esto se pringa, se mancha. Pero si tenemos con la parte superior sólida, es más fácil la limpieza, y pueden funcionar también con gas o electricidad. Normalmente estas planchas vienen cerca del piso, entonces se utilizan también, aunque pueden venir un poco más alta, normalmente se la utiliza para cocinar grandes cantidades de alimentos y vienen específicamente cerca del piso. Luego tenemos las ollas basculantes, que ya las habíamos visto un poquito, que tienen su drenaje incorporado, tienen su mecanismo basculante de cierre automático y un retorno automático a la vertical, ¿no? Entonces esto ya es para lugares donde le exijan todas las normas de seguridad, van a tener que comprar este tipo de ollas, ¿no? En otros lugares se siguen utilizando nomás las tradicionales, pero existe este equipo, ¿no? Como les decía, es informativo esta clase. Tenemos también los equipos para frituras de capa gruesa. Vamos a ver cuando avancemos la parte operativa,
los tipos de frituras que hay, ¿no? Hay de capa fina y de capa gruesa, qué características cumple, cuánto es lo que se tiene que llenar de aceite y alimentos estos equipos, pero tenemos que saber primero que para lo que es fritura, para todos aquellos que tengan servicio de alimentación de comidas rápidas, pollos, hamburguesas, donde tienen que cocinar papas o fritar grandes cantidades de alimentos, tienen que comprar o cotizar dentro de su lista de equipos freidoras de capa gruesa. ¿Ya? Tienen las características que funcionan también con gas o electricidad. ¿Ya? Este tipo de equipo mantiene automáticamente la temperatura, ¿ya? Y eso evita riesgos de incendio. Los principales también incendios que ocurren dentro del servicio de alimentación y por aceite, ¿ya? Y también evita de que los alimentos parezcan demasiado grasosos o fritos en exceso. Estas pueden ser manuales y automáticas. Entonces, las automáticas tienen sistemas de parado automático. Entonces, pasa el tiempo y automáticamente se eleva el alimento, ¿ya? Y deja de estar sumergido en el aceite. ¿Ya? El cepillo se eleva fuera del medio para freír y se drena, ¿no? Hay desde muy pequeños, de 4 litros, ¿no? Para 1 kilo de alimento, hasta pues muy grandes, que es para de repente 50 kilos de alimento. También hay freidoras de capa gruesa con presión, dependiendo del tipo de alimento. Esto disminuye el tiempo de fritura y los alimentos también salen más crujientes. Y tenemos las freidoras continuas, ¿no? Donde el alimento es ingresado en una sección del equipo, tiene un tiempo de fritura, ¿ya? Y por ejemplo aquí tenemos las donas, ¿no? Se ponen automáticamente las donas, tienen su molde aquí y cae el alimento al aceite, y donde termina la cinta transportadora ya está el tiempo de fritura de las donas y automáticamente se drena. ¿Ya? Todos estos equipos tienen filtros de aceite, ya para mantener limpio el aceite, que pueda ser reutilizado, ¿no? Un aceite puede ser reutilizado muchas veces, ¿no? Si se ha tenido un adecuado uso del mismo, ¿no? Donde no se haya quemado y no tenga partículas extrañas en el medio. Pero el otro, el de la... Luego tenemos los equipos que son para asado, ¿no? Estamos nosotros acostumbrados a ver las parrillas que son calentadas por debajo, ¿no? Normalmente hacemos un churrasco y vemos las parrillas que son calentadas por debajo, pero no solamente hay este tipo de parrillas, ¿no? También hay las parrillas que son calentadas por encima. Tienen bandeja de goteo, tienen asas aisladas, tienen estantes de hierro montados sobre el rodillo,
Tienen entre sus características acabado de acero inoxidable, vitrificado también para facilitar la limpieza. Entonces, si les preguntan cuáles son los equipos de asado a la parrilla, ustedes tienen que decir parrilla calentada por encima, parrilla calentada por debajo y parrillas de contacto, que son las que están calentadas por encima y por debajo. Normalmente las de contacto son cocinados mediante conducción, o sea, a electricidad, ¿no? Y estas de contacto son para pequeñas cantidades. En cambio, las anteriores calentadas por encima, iguales a electricidad, y la de debajo puede ser con carbón o puede ser con electricidad, ¿no? Esa es la diferencia. Nosotros, las parrillas que utilizamos en Santa Cruz, casi todas son con, aunque hay con electricidad, la mayoría es con gas o con carbón, ¿no? Luego tenemos los equipos para cocinado al vapor. Tenemos las ollas con vapor a presión atmosférica, que son las ollas normales. Las ollas a vapor con presión alta o con presión baja, que son las ollas de presión, que tienen sus válvulas de seguridad, ¿no? Luego tenemos, ya no los equipos para cocinar, tenemos los equipos para mantenimiento. Tenemos los equipos para alimentos calientes, que son los baños María, ¿no? Todos los que tengan servicio de alimentación de restaurantes tienen que, entre su lista de equipos, cotizar los equipos de mantenimiento como baño María. Estos tienen sistemas abiertos o cerrados provistos de contenedores y tapaderas. Pueden ser calentados también mediante gas, electricidad, o algunos también vienen como un tipo cerrado de vapor directo. Tras su empleo se debe limpiar el drenaje y se rellenan con agua y detergente y se vuelven a llenar, ¿no? Entonces, todos los que tengan servicio de alimentación de restaurantes tienen que poner entre sus listas de equipos un equipo de mantenimiento baño María. Luego también entre los equipos de regeneración habíamos nombrado que en los hospitales se utilizan los armarios calientes o contenedores para mantener ya los platos servidos calientes, ¿no? Entonces, estos contenedores mantienen la temperatura de los alimentos superior a los 63 grados, ¿no? Esto, como les decía, se utiliza mayormente en los hospitales. Luego tenemos los calentadores o dispensadores de platos, calientaplatos, ¿ya? Que se utilizan mucho en los climas fríos para mantener calientes los platos. Ustedes saben, si los platos en un clima frío, ustedes midieran la temperatura de un plato en este momento, tuviera la temperatura del ambiente tal vez un poco menos, ¿no? Y al colocar el alimento se va a enfriar rápidamente. Entonces, en clima frío tienen que tener un calentador de platos donde ustedes van a colocar el alimento, van a servirlo, si no los comensales van a servirse sus alimentos, y si el alimento está caliente, tibio, ¿no? Van a servirse ellos sus alimentos y se van a mantener por más tiempo lo caliente, ¿no? Para climas cálidos como Santa Cruz no es necesario que lo incorporen, pero sí existen este tipo de equipos. Luego tenemos los regeneradores para alimentos fríos o las salas frías que mantienen la temperatura a 10 grados. Estas salas son diseñadas para almacenar alimentos perecederos, no precisan temperaturas tan bajas como el refrigerador, ¿no? Entonces, estas salas frías van a poner productos ya preparados o tal vez productos lácteos, ¿no? Productos que no necesitan tan baja la temperatura para conservarse, ¿no? O de repente ustedes quieren descongelar unas piezas de alimentos, unas piezas de carnes grandes, si están en servicios grandes de alimentación,
Entonces no pueden dejarlo a temperatura ambiente, ¿no? Deben dejarlo, si está congelado, a menos 18 un día antes en las salas frías para que se descongele adecuadamente. Luego tenemos los frigoríficos, que pueden ser para fines generales hasta 4 grados, o para carne fresca de 0 a 2, para pescados frescos de 0 a 2 también, y para ensaladas de 6, hasta 6 grados. ¿No? Esto es para grandes establecimientos también, y depende de cada artículo que se quiera conservar. También entre los equipos más modernos que tenemos para conservación están los refrigeradores por ráfaga. En aquellos servicios de alimentación que tienen su modelo de congelación o refrigeración para más largo tiempo, para sus exportaciones, o que quieren que se mantenga durante mucho tiempo su alimento, entonces debemos disminuir la carga microbiana durante el enfriamiento. Se deben utilizar estos refrigeradores por ráfaga. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven un tipo de preparación de alimentos, ustedes tienen una salsa de repente, o están exportando panes, o de repente cuñapés, algún tipo de alimento, y ustedes antes de refrigerar, congelar, tienen que esperar que enfríe. Ese tiempo que esperan de que enfríe se está contaminando el alimento. ¿Ya? Y no lo ponen caliente porque hace que se esfuerce más el refrigerador, o también hace que cambie la temperatura dentro del refrigerador y se fríen los demás alimentos. Entonces, para eso hay estos refrigeradores especiales donde ustedes pueden poner ya el alimento a partir de los 80 grados y se los va a refrigerar de repente en la cuarta parte del tiempo, ¿no? Entonces, la carga microbiana durante el enfriado va a disminuir y por tanto el alimento se va a conservar muchísimo más tiempo. Vienen para cargas de los 20 y 60 kilogramos. También hay, de la misma forma de los congeladores, hay los congeladores, ¿no? Para congelar ya el alimento. El anterior era solo para refrigerarlo, ¿no? Y que llegue hasta 0 grados. Con eso terminamos lo que es de mantenimiento, y tenemos ahora los equipos para la preparación general de alimentos. Tenemos las picadoras tipo tazón o cortadoras. Casi todos los que tienen restaurantes van a utilizar estas picadoras. Ya, Prefer flying or traveling by train. entonces tienen para cortar carne, pescado, pastel, patés, ensaladas o migas de pan. ¿Ya? Entonces es una picadora multifuncional, ¿ya? Y llevan incorporados un sistema de seguridad para que las cuchillas no giren si se ha retirado la tapa, para evitar accidentes. También hay las mezcladoras de alimentos. Todos los que tienen panadería, pastelería van a tener que cotizar las mezcladoras de alimentos, las batidoras, ¿no? Dependiendo de su tipo de servicio, la amplitud del servicio, también el tamaño, ¿no? Los usuarios que van a usar, y pueden venir de 20 a 100 litros este tipo de mezcladoras de alimentos. Luego tenemos los procesadores de alimentos, ¿no? Que les va a acortar el tiempo de preparación de los alimentos. Tal vez si en la cocina se utiliza bastante las verduras picadas, las hortalizas picadas, entonces van a tener que tener un procesador de alimentos, ya que también hay de distintas capacidades. Hay para las casas de 2 a 4 litros, hasta para industrias grandes de 35 a 45 litros, y estas son solo colocadas sobre el suelo, sobre marmitas cerca del suelo. ¿Ya? Estas máquinas se utilizan para cortar, amasar, filetear, mezclar y licuar. ¿Ya? Hay de distintas velocidades y distintos dispositivos, operaciones diferentes. Entonces, vienen con cuchillas intercambiables que le facilitan los distintos tipos de corte de los alimentos. Luego tenemos para los equipos para confeccionar helados. También vienen una gran diversidad de tamaños, ¿no? Y normalmente funcionan con electricidad, ¿no? Y también depende de la capacidad, ¿no? En la carrera se ha comprado
la carrera ha adquirido una máquina de helados ahí para la planta de lácteos, ¿no? Donde tiene la propiedad de tener una doble capa, son enchaquetados y tiene un sistema de refrigeración, ¿no? Que va, y unas aspas dentro, que va batiendo el helado, la masa de helado, y la va congelando poco a poco, raspándola en la superficie y incorporando aire a la mezcla, que dará el overrun a la masa de helado. Entonces, para los que tengan de helado, tendrían que cotizar este tipo de equipo. También, dependiendo del servicio y las condiciones, podrían utilizar una máquina para fabricar hielo, también vienen. Entonces le hace sus máquinas, son pequeñas, hay de 11 hasta 160 kilos, que les hace hielo en cubitos, hielo en barras, ¿no? Distintos modelos de los hielos, ¿no? Dependiendo del molde. Pero también de su tipo de utilización. De repente si es un bar, ¿no? Van a tener que necesitar uno de estos para no estar comprando todo el tiempo hielo en cubito, ¿no? Tal vez les sale más económico comprar una máquina de hacer hielo, como le digo, vienen desde pequeñas hasta 11 kilos hasta 160, ¿no? Dependiendo de la cantidad de hielo que van a utilizar, ¿no? Luego tenemos las máquinas para cortar carne, que es necesario en todo lo que es los servicios de alimentación de las petroleras, que son alejados porque no vienen las piezas a veces cortadas, ¿no? Entonces necesitan cortar las piezas y deben cotizar. Para tener idea, bueno, las máquinas cortadoras de carne, ¿no? Luego tenemos las peladoras de patata, peladoras de papa. También vienen desde modelos para casa hasta modelos industriales que pueden ser hasta de 600 kilos por hora, ¿no? Normalmente, ahorita los que venden papa prefrita congelado son los que están utilizando estas peladoras de papa, ¿no? Para disminuir pues el tiempo de preparación de las papas. También todos estos servicios de alimentación de comidas rápidas, ya venden pollo, de hamburguesa, están optando o prefieren ya comprar las papas prefritas congeladas, ¿no? O las papas natural ya cortadas y envasadas al vacío, ¿no? Para disminuir sus costos en personal sobre todo, ¿no? Entonces, para poder disminuir estos costos también es necesario, en algunas ocasiones se justifica la compra de estas peladoras de papa. Ya tienen un contador de tiempo para controlar el pelado, ¿no? Que no le saque tanto las capas externas a la papa. Tiene eyector de residuos, tiene un protector con tolva, ¿no? Entonces, cuando les toque cotizar, van a ver todas las características de cada equipo antes de la compra. Y solo estamos dando las características principales. También tenemos unas máquinas para cortar hortalizas, ya que puede preparar los alimentos en forma de distintos cortes, ya sea en juliana, un cuadro, o para rallar queso o frutos secos, ¿no? Entonces sería el complemento como de la cortadora anterior. Luego, para los que tengan snack, tenemos otro tipo de equipos que son necesarios para su servicio, como los dispositivos de café, ya que puedan elaborar y almacenar café negro, ¿no? Que pueden preparar de 20 a 200 litros por hora de las distintas bebidas, ¿no? Entonces nosotros vemos las máquinas dispensadoras automáticas también en los distintos establecimientos, aunque no está muy proliferado este tipo de equipos en Bolivia, en otros países sí, ¿no? Aquí todavía tenemos la señora, la caserita, que por todos lados encontramos nosotros para consumirle tal vez de sus termitos, su café o sus preparaciones calientes, pero en otros países no hay esas veteras, ¿no? Todo ya está automatizado. Entonces tenemos estos dispositivos para café. Tenemos las máquinas también para café expreso, un cappuccino. Bueno, la diferencia en precio también es abismal. Cuando te compran en un servicio un cappuccino, el más barato cuesta 17 bolivianos, ¿no? O de repente un café expreso vale 14 bolivianos, comparado con un café tal vez
de batido, un café soluble, ¿no? Que le puedan encontrar en 2 bolivianos, 3 bolivianos, ¿no? Entonces, bueno, principalmente por la diferencia de precios, que no se ha proliferado este tipo de equipo, ¿no? Pero en ciertos servicios que son exclusivamente de café, o que ustedes dan el servicio también de reunión, para hacer negocios, así como los cafés que vemos, entonces es apreciado el producto. El mismo café debe ser de buena calidad, ¿no? Como un café Valdés, o de repente Mr. Café, todo el café Alexander, donde sí es apreciado el café como producto, ¿no? Entonces ya necesitan la compra de estos tipos de equipos. Luego tenemos los distribuidores automáticos de bebidas carbonatadas, ¿no? No van al cine y ven este tipo de equipos, donde tenemos que es un dispensador de bebidas frías o de bebidas carbonatadas, ¿no? También según su equipo, su servicio que ustedes tengan para la compra de este equipo, ¿no? Luego tenemos los hervidores o distribuidores de agua caliente, ¿no? Que tienen su resistencia y le va calentando el agua y mantiene caliente a 95, 97 grados, ¿no? Hirviendo prácticamente están estos hervidores o distribuidores de agua caliente. También tenemos los equipos de lavado, según la clasificación que habíamos dado al comienzo. Tenemos lavaplatos transportadores, lavaplatos por partidas de carga frontal. También habíamos dicho que en Bolivia no se utiliza todavía mucho esto de aquí, ¿no? Yo les comentaba que hace unos 15 años nadie quería utilizar lavadoras de ropa tampoco. Decían que lavaba mal la ropa, que fregaba la ropa. Ahorita prácticamente en todas las casas hay una lavadora, ¿no? Ahí en otros países igual en todas las casas hay los lavaplatos, ¿no? Pueden ser de carga frontal o con transportadores, ¿no? Y también en restaurantes a gran escala también se utilizan estos lavaplatos automatizados, que son desde pequeñas unidades, como decía, hasta tipo industrial, ¿no? Donde se utilizan, donde estos lavan platos, 400 platos en una hora, ¿no? Entonces, dependiendo qué tan grande es el servicio, hay restaurantes que tienen todo el tiempo atienden, ¿no? Que todo el día y todo el tiempo se generan. Ustedes han visto en el servicio es un plato plano, uno va de adorno, uno encima, entonces se genera gran cantidad de platos sucios. Entonces, para desinfectarlos bien, para asegurar también la limpieza adecuada y para disminuir la cantidad de personal, se utilizan estos equipos. También hay lavadora de cacerolas y utensilios, ¿no? Entonces ustedes saben que las ollas, las cacerolas necesitan un lavado más intenso, ¿no? Un refregado más intenso. Entonces también hay equipos, y también las superficies donde se pone son más grandes para que entren estas fuentes. Entonces hay también equipos para lavar cacerolas y utensilios, ¿no? Entonces muchos de estos equipos no lo vamos a utilizar nosotros y ustedes en su servicio, pero es bueno que sepan que hay este tipo de equipos. Luego tenemos equipos para eliminación de residuos, que también, por ejemplo, en Estados Unidos viene incluido en el lavaplatos, en la moledora de alimentos, ¿no? Entonces todas las sobras se las ponen en el lavadero y se trituran y ya directamente pasan junto con el desagüe, los alimentos, con esta polpa, ¿ya? O también hay otros modelos de que lo aplastan y lo van formando una masa compacta, separándolo del líquido ya para eliminarlo con los residuos de la basura. Luego tenemos los equipos pequeños de cocina, que pueden ser de distintos materiales. Pueden ser de aluminio fundido. Entonces ustedes van a ver que todos los equipos pequeños de cocina pueden ser de distintos materiales. Pueden ser de aluminio fundido. Tenemos cacerolas, medidores, coladores, recipientes para saltear, moldes, platos para pasteles, prensas, asadoras.
tenemos algunos utensilios que son de tela cuando se quieren filtrar, algunas preparaciones como sopas y salsas. Ahí los paños Cami hechos directamente de percal, no blanqueado, y se utiliza para filtrar también sopas y salsas, ¿no? Es el dibujo que vemos aquí. Tenemos los artículos de cobre como casos, marmitas, moldes para manzanas. Normalmente los artículos de cobre se utilizan para hacer dulce, ¿no? Porque hay una transferencia de calor adecuada, una mayor transferencia de calor. Entonces, cada vez que ustedes vean que van a preparar algún tipo de dulce o mermelada, van a utilizar molde o ollas, ¿no? Que son de cobre. Luego tenemos los artículos de loza y porcelana para fines generales, preparaciones, presentación de alimentos. También hay los de cristal, aunque normalmente dentro de la cocina no se permite el uso de recipientes de cristal, ya saben ustedes que pueden quebrar y contaminar con vidrio, ¿no? O materiales físicos las distintas preparaciones o alimentos. Entonces no es adecuado que se utilice este tipo de material dentro de los servicios de alimentación. Por eso ya tenemos todos estos productos jarras, bowls, lo tenemos también en la versión plástico. También tenemos algunos sartenes o utensilios de hierro fundido, ¿no? Que tienen la particularidad de mantener uniforme el calor. Entonces ustedes van a, de repente en algunos servicios van a ver preparaciones a la plancha, ¿no? Dice la planchita. Vemos nosotros distintas preparaciones en una sola plancha. Entonces se mantiene la temperatura de la hornalla de manera homogénea y va cocinando el alimento también sin quemarse. Tenemos también los utensilios de metal no adherente, ¿no? Que son los enlosados. Tenemos los con teflón, ¿no? Que se utilizan también para preparaciones específicas, para budines, moldes, flaneras, donde ustedes no quieren que se prenda el alimento, no le quieren echar tampoco nada para que no se prenda, ¿no? En otro tipo de molde van a tener que echarle de repente aceite, mantequilla o enharinar el molde. Pero si no quieren hacer eso, pueden utilizar materiales que no sean adherentes. También se utilizan mucho en la cocina los papeles vegetal, los papeles toalla, los papeles de aluminio y de cocina que complementan las preparaciones. Luego tenemos el plástico, que pueden ser boles, jarras para medir, contenedores, y tablas para picar. Los utensilios de acero inoxidables son los más recomendados para las preparaciones, para el uso en servicio de alimentación. Lamentablemente todos estos utensilios son los más caros, ¿no? Son los menos económicos debido al material de que están hechos, están elaborados. Entonces, pero es lo ideal dentro de un servicio de alimentación. Luego tenemos los materiales en madera para batir, cortar, ¿no? Las espátulas, las cucharas, aunque en la normativa boliviana están prohibido el uso de materiales en madera dentro de los servicios debido a que tiene una facilidad para contaminarse debido a su porosidad, ¿no? Pero normalmente en los servicios de alimentación, en las preparaciones de comida, existe este tipo de material que se lo utiliza mucho en las cocinas. Luego tenemos los equipos y utensilios de uso personal, los distintos tipos de cuchillos, ¿no? Entonces tal vez van a hacer un sándwich, el cocinero le va a pedir un cuchillo, panero, ¿no? Ustedes tienen que comprarle un cuchillo panero si va a estar utilizando productos con panes, si no las preparaciones van a tener mal aspecto.
o de repente va a necesitar una hacha de cocina, ¿no? Para ir picando las piezas de pollo y que salga también de manera homogénea. O de repente va a necesitar un cuchillo fileteador, ¿no? Entonces es necesario que sepan que hay distintos tipos de cuchillos que están destinados según su hoja y su filo para las distintas preparaciones. Entonces el cocinero seguramente le va a solicitar la compra, o el chef le va a solicitar la compra de este tipo de equipo, ¿no? Entonces deben saber que también se utiliza mucho. Ese sería el capítulo de hoy con respecto a los equipos utilizados en los servicios de alimentación. Y la tarea que tienen que elaborar con respecto a este capítulo es hacer una lista. En esta ocasión todavía solo una lista. La próxima clase ya vamos a hacer la especificación y la cotización, cómo la van a hacer. Una lista de los equipos que necesitan en su servicio de alimentación, de los equipos grandes, ¿ya? No vamos a ingresar a los equipos de cocina, olla, todavía eso, ¿no? Pero una lista de los equipos grandes, equipos para cocinar, equipos para hornear, todo lo que vimos en la primera parte, ¿no? Si van a necesitar parrillas, si van a necesitar cocina, todos los equipos para cocinado, para ebullición, para refrigeración y para conservación. Solo la lista, no todavía qué tamaño no. Ya quiero que vayan pensando qué van a necesitar. Entonces eso es lo que corresponde al capítulo de hoy, capítulo 4, la segunda parte, que corresponde a su sistema físico. ¿Hay alguna pregunta? Otro equipo grande, ingeniera, de la pizzería sería solo la máquina para cocer el horno. Horno, la mezcladora para su masa. Tiene que ir pensando qué equipos necesita para todo lo que es tener la pizza. Pero mesones, pero no de repente ollas, todo eso, nada de eso. Solo los equipos grandes. Ingeniera, ¿solo es hacer una lista o hay que describirlo también cada equipo? Solo una lista, ¿no? En la siguiente tarea de la próxima clase yo les voy a mostrar varios ejemplos de cómo van a cotizar. Pero para cotizar tienen que tener una lista de qué van a cotizar. Y ya ir pensando qué tamaño también van a comprar el equipo. La tarea para la próxima clase es solo una lista. ¿Hay alguna otra pregunta? Esto sería todo, ingeniera. Ya. Muchísimas gracias entonces por su asistencia, por su presencia ahí en el frío. Les voy a pasar en el transcurso de la semana también. Le estoy debiendo la norma boliviana que no me la pasaron en digital todavía, solo me la dieron en hoja, ¿ya? Pero me la tienen que dar en digital para pasárselas a ustedes, ¿ya? Y toda esta parte también de los distintos tipos de equipos y preparaciones que hay. Ya en la próxima clase vamos a coordinar la fecha del primer parcial y también ya las exposiciones para la segunda parte. Muchísimas gracias y nos encontramos el próximo sábado a las 8. Hasta luego. Hasta luego, ingeniera.